Iniciamos este episodio de Frente con Óscar Ortiz para hablar principalmente de economía y en este caso para hablar de comercio exterior, que es fundamental. Tenemos como invitada a la licenciada María Esther Peña, quien es gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IBCE como lo conocemos. Yo creo que sin lugar a dudas el centro de estudios más prestigioso en materia de comercio exterior en Bolivia y uno de los centros de estudio que se ha caracterizado por una sólida continuidad institucional y por la seriedad de todas sus investigaciones y publicaciones. La licenciada Peña es ingeniera comercial, tiene una maestría en comercio internacional, es docente universitaria y también autora de distintos estudios sobre el comercio exterior. Licenciada María Esther, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por esta gentil invitación y un saludo cordial desde el IBCE, ¿no? Para usted con mucho cariño. Gracias. Recientemente han presentado las cifras del comercio exterior boliviano al 2020. Le quiero decir que es un estudio que quienes seguimos el área económica, la evolución de la economía nacional, estamos siempre esperando. Por favor, nos siguen por las redes sociales. Este es un espacio digital. Si podría compartirnos el análisis que usted hace sobre esta evolución. Claro que sí, el Cifras del Comercio Exterior Boliviano 2020 lo hemos llamado el año de la pandemia y del comercio exterior boliviano. ¿Por qué ese año de la pandemia? Porque hemos visto datos impresionantes, en el cual hemos analizado la evolución desde el año 1980 de las exportaciones bolivianas, llegando a esa cúspide que tuvimos de ventas externas con más de 12.000 millones de dólares, gracias a las ventas de los buenos precios internacionales del gas que tuvimos en su momento, y que a partir del año 2015, lastimosamente, como podemos observar en el cuadrito, caen llevando al año 2020 como el sexto año consecutivo del déficit comercial. De esos números rojos que si sumamos a partir del 2015 al 2020, estamos viendo una disminución de las reservas internacionales netas de más de 5.100 millones de dólares. Pero veamos qué pasaba anteriormente. Dijimos que a partir del año 2004 al 2014, gracias a esos buenos precios internacionales, tuvimos saldo comercial positivo. Pero años anteriores, desde el 2000 al 2005, como actualmente lo llaman los años neoliberales, tuvimos un déficit comercial de 534 millones de dólares. Eso nos lanza la evolución del saldo comercial 2000-2020, mostrando que hemos exportado y en año de pandemia lo hicimos. Y curiosamente tenemos un saldo comercial deficitario de 65 millones de dólares, mucho menos a los 5 años anteriores que registramos sin pandemia. Es notable haber conseguido eso en un año como el 2020, donde no solo Bolivia tuvo un problema, el mundo entero ha tenido ese problema y la verdad que ahí se ve el esfuerzo, ¿no?, de nuestro sector productivo y exportador de continuar generando esos ingresos, esos empleos y esas divisas para el país. Si usted tuviera que puntualizar, ¿cuáles han sido las causas de esta declinación que según este cuadro ya se vuelve negativa el año 2015? ¿Y cuáles serían los principales problemas que confronta el comercio exterior boliviano? La primera es la caída, ¿no? La caída de los precios internacionales. Somos un país tomador de precios internacionales. Lastimosamente, si vemos exactamente la otra torta, podemos observar que esa torta son nuestras exportaciones bolivianas, donde el 74% son tradicionales. ¿Qué llamamos tradicionales? Lo extractivo, lo no renovable, los minerales y los hidrocarburos. Pero hay una partecita pequeña, los no tradicionales, cargado de valor agregado, cargado de efecto multiplicador y, ¿por qué no?, generador de empleo. Soya, sus derivados, joyería, castaña. Entonces, ¿qué pasa con estas causas? Muchos años estuvimos enclaustrados y seguimos en el mayor portento de nuestras exportaciones, los tradicionales, aquellos que se agotan y que se acaban. Nuestro principal producto en ese año con pandemia 2020 dejaron de ser el gas natural.
Se colocaron en primer lugar los minerales con más de 3.000 millones de dólares de exportación y que uno de los principales problemas de los minerales es lo caro que es lograr esa competitividad no solamente para este rubro, sino también para el no tradicional. El segundo lugar son los hidrocarburos, en los cuales lastimosamente están parados, es difícil volver a encontrar buenos precios internacionales, estamos enclaustrados en dos mercados, Brasil, Argentina, que de ser nuestros socios comerciales de la venta del gas y nada más, ahora son mercados que nos tienen totalmente presos. Ya no son cautivos para nosotros, porque Brasil ha desarrollado un aspecto energético con su propia producción, con los biocombustibles, energías renovables hacia lo que se ha ido este país vecino. Argentina con sus pozos y sus reservas en vaca muerta, de los cuales también tienen su propia producción. Una de las grandes causas que hemos tenido para que este 2020 vuelva a ser un sexto año consecutivo y lastimosamente estructurado deficitario para nuestro país. Pero aquí está ese 26%. Esas exportaciones, como mencionaba, cargadas de valor agregado, efecto multiplicador y a la cabeza de la soya, derivados con más de 780 millones de dólares. No solamente está la soya, son más de 17 productos que nos han mostrado un crecimiento en este año con pandemia frente a un 2019 sin pandemia. Parece un milagro increíble crecer en un año de pandemia, ¿no? ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que estos productos tienen un similar común, que son los alimentos. ¿Qué nos dice nuestro comercio exterior boliviano? Hemos vivido la peor crisis sanitaria, crisis económicas que estamos viviendo, no solamente Bolivia, sino todo el mundo, pero no nos podemos dejar de alimentar. Entonces, este país puede ser otro a raíz de nuestras exportaciones no tradicionales. Y ahí me surge una duda que la comparto con usted porque cuesta entender. Pareciera que, bueno, todos los argumentos que encontremos cuando analizamos las exportaciones son positivos. Generan empleo, generan un impacto con un gran efecto multiplicador en la economía nacional, nos generan esas divisas que tanto necesitamos, especialmente cuando se están cayendo las reservas internacionales. Y sin embargo, se ha vuelto a disponer mediante decretos la restricción de varias de las exportaciones justamente de origen alimentario. Desde el punto de vista del IPSE, ¿a qué responde esto? ¿Se justifica? ¿Existe, por ejemplo, en la experiencia de otros países vecinos que también se dedican a producir alimentos, se ha encontrado que existe esa contradicción entre abastecer el mercado interno y al mismo tiempo promover las exportaciones? Usted como experta, ¿qué opina sobre esa medida? Sin lugar a dudas es bastante contraproducente para lo que estamos viendo, un sector que está cargando bajo el lomo lo que son las divisas que están ingresando, en detrimento de otros. ¿Por qué? Desde nuestra institución hemos visto dos políticas. La primera que vimos es poder ayudar a este grupo de productos que necesitan mejorar su productividad, mejorar la producción. Pero aquí está el otro lado de la moneda, las importaciones, que nos ayudan a ese déficit. Estamos hablando de que Bolivia en el año 2020, fíjese, ha dejado de importar bastante, pero que el 70% de lo que obviamente importa Bolivia es principalmente para poder producir y luego exportar. Entonces, estos datitos quiero que nos acordemos, los principales productos que Bolivia ha importado en el 2020 es diésel, gasolina, harina de trigo y medicamentos. Entonces, ahora volviendo con su pregunta, es que si vemos la otra lámina, por favor, vamos a observar cómo los productos son aquellos que necesitan una palabra clave, competitividad. Competitividad. En el comercio internacional, los que estamos en la jerga decimos que tenemos que ser competitivos, tenemos que llegar con un producto adecuado, de calidad, un precio específico y sobre todo generar oportunidades. Y no así lo que estamos viviendo
sin libre exportación, con cupos de exportación, con certificados de autosuficiencia del mercado interno. ¿Y quiénes son ellos los que lo necesitan? Los agricultores, nuestra agroindustria, nuestras agroexportaciones. Y aquí están los productos que lo piden, que lo necesitan, que necesitan libre exportación para poder tener competitividad y poder jugar en el escenario internacional de grandes mercados como nuestros propios vecinos. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay del Mercosur son aquellos que tienen una productividad un 50% más que Bolivia. Hablemos de un solo caso, la soya y sus derivados, que es nuestra estrella en los productos no tradicionales. El rendimiento de ellos es 3 toneladas la hectárea. Sin embargo, en nuestro país no llegamos ni a 2, 2.1. ¿Qué pasa? Necesitan ellos tecnología, necesitamos jugar en una cancha de igual a igual para poder generar una mejor economía, una mayor productividad y sobre todo mejores ingresos y divisas para nuestro país. ¿Y no existe ese riesgo de que por exportar dejemos desabastecido el mercado interno? ¿O qué opina usted? En realidad, para poder tener competitividad necesitamos mejorar la producción y con mejorar la producción es mejorar la productividad. Mejorando la productividad no vamos a tener un desabastecimiento en el mercado interno. Y es por ello que en el comercio internacional decimos que cuando exportamos es porque tenemos excedentes. El 80% está totalmente abastecido para luego llegar a mercados externos con nuestra producción boliviana. Claro. Aquí tenemos esta gran nación, el Brasil, que es uno de los principales productores de alimentos del mundo, uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Yo nunca he leído que tenga problemas de desabastecimiento interno en materia alimentaria. Y otro ejemplo que nos ha dado estos datos y con el 2020 y el año de la pandemia son 4 productos muy importantes. La carne, un crecimiento de más del 180%, otro producto el girasol y sus derivados con más del 60%, la leche, el azúcar, que son productos que se han exportado con pandemia más y con mejores crecimientos que un año normal en nuestra economía. En este espacio digital, De Frente con Óscar Ortiz, buscamos tener una visión proactiva con relación al futuro del país. Y el IPSE siempre ha sido una entidad propositiva. Yo no sé si ustedes tienen delineado, por ejemplo, o determinado, ¿cuáles serían las principales propuestas que ustedes consideran son fundamentales para impulsar el comercio exterior boliviano con ese efecto positivo de generación de empleo, de divisas, de multiplicación del movimiento económico en el país? Nuestro planteamiento como institución, como IPSE, es brindar el instrumento que lleve al desarrollo económico de nuestro país. ¿Y cuál es ese? La fácil combinación entre 2 políticas muy importantes. La política que vaya a promover las exportaciones y la política que sustituya importaciones. Política que promueva las exportaciones, pero dirigida a aquellos sectores que reaccionan rápido a la economía. Aquellos sectores, como hemos visto, el agropecuario, el agroindustrial, el forestal, que rápidamente reacciona y no estamos pidiendo 5 años, 10 años, sino que ellos necesitan señales para poder invertir, la herramienta de la biotecnología, poder aperturar megamercados. Lo hicieron con la China, con la carne. Lo vimos los datos, nos ayudó. ¿Por qué no aperturar otros mercados? Rusia, Vietnam también, que hablaban con la soya, con la castaña, con el sésamo, más productos, pero también buenos mercados, como la Unión Europea. Hay un capítulo pendiente en la Unión Europea con el sector forestal, ayudar a ese sector que lastimosamente hoy se encuentra muy dolido por las grandes importaciones de ese sector. Y finalmente en esta parte de las exportaciones poder avisorar un nuevo crisol de la bolivianidad, no solamente desde el departamento de Santa Cruz, sino también del Beni hacia el mundo, alimentar hacia el mundo. Y la otra parte, la política de la sustitución de las importaciones. Lo hemos visto y también hemos aplaudido el decreto 4424 que menciona justamente fideicomisos de más de 130 millones de dólares para poder promover la sustitución a las importaciones. ¿Se acuerdan el cuadrito que vimos y dijimos diésel, dijimos también gasolina? Eso es importante. Estamos trayendo y consumiendo más de 900 millones de dólares de esos 2 productos.
combustibles fósiles que afectan al medio ambiente de forma anual. Podemos sustituir esas importaciones con ¿qué? Producción boliviana, generando empleo y ayudando al medio ambiente como los biocombustibles. Obviamente será importante de una forma competitiva, ¿no? Para seguir mejorando esa fortaleza. Licenciada María Esther Peña, le agradezco realmente, creo que ha sido una conversación muy ilustrativa, además con unos datos y una información tan clara y contundente que nos da ese panorama, y yo justamente quería compartir esa realidad con quienes nos siguen por las redes sociales, y está seguro que nadie mejor que el IPSE y usted, que es su gerente técnica, para poder explicarla. Muchas gracias nuevamente por participar en este espacio digital. Muchas gracias por esta cordial invitación. Gracias. Bueno, una conversación realmente muy ilustrativa con todos estos números que presenta la licenciada María Esther Peña, gerente técnico del IPSE. Realmente me parece que es algo que hay que destacar, que hubieron sectores exportadores que en el año de la pandemia, en el 2020, tan terrible para no solo nuestro país, sino para todo el mundo, hubieron sectores que continuaron creciendo en sus exportaciones. Por eso es que realmente me parece inaudito que Bolivia sea uno de los pocos países del mundo en los cuales se está prohibiendo, limitando las exportaciones, especialmente de productos alimenticios, cuando tenemos un sector productivo que ha dado muestras de garantizar la seguridad alimentaria nacional, pero además de competir a pesar de las mil barreras, obstáculos y deficiencias competitivas que genera nuestro país, lamentablemente. Yo creo que es algo fundamental. Bolivia tiene que entender que debe desarrollar sus exportaciones porque será la forma de generar cada vez mayor riqueza para impulsar el bienestar y la prosperidad de sus habitantes, especialmente las exportaciones de nuestros sectores productivos, que son aquellas que generan ese efecto multiplicador en la creación de empleo, en la generación de divisas y en el movimiento económico, que es lo que obviamente va a permitir superar todo el impacto que ha tenido esta pandemia en la economía, pero también impulsar un desarrollo económico sostenible. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.